Esta es la segunda parte de la presentación de trastornos hemodinámicos y trombóticos y ahora vamos a hablar de la hiperemia y de la congestión. En estos dos mecanismos, en la hiperemia y en la congestión, lo que ocurre es que hay un aumento de volumen de sangre en el lecho vascular de un cierto tejido o de un cierto órgano. En los dos casos aumenta la cantidad de sangre, en lo que difieren es en el mecanismo. En el caso de la hiperemia, lo que ocurre es que hay un aumento del flujo de sangre que entra al lecho capilar de ese órgano o de ese tejido. En cambio, en la congestión, lo que ocurre es que hay una disminución del drenaje venoso a partir de ese lecho capilar. Entonces veamos primero la hiperemia. Ese suele ser un proceso activo porque algún mecanismo generó la dilatación de las arterias, sobre todo de las arteriolas, y eso generó un aumento de entrada de sangre al lecho capilar. Puede ser un proceso completamente fisiológico. Ejemplo típico, el aumento del aporte de sangre al músculo esquelético durante el ejercicio. Cuando las fibras del músculo esquelético, al tener mayor actividad, consumen más oxígeno, eso dispara toda una serie de respuestas reflejas que hacen aumentar la entrada de sangre a ese lecho capilar, debido a una dilatación de las arteriolas. Eso es lo que nosotros experimentamos cuando hacemos ejercicio, como un aumento en la perfusión de ese músculo esquelético. También puede ser que la hiperemia se produzca debido a la inflamación. Si se monta un proceso inflamatorio, recuerden que una de las partes de ese proceso implicaba una vasodilatación. Y en este caso, si se vasodilatan las arterias, aumenta la entrada de sangre al lecho vascular para favorecer el proceso inflamatorio. En cambio, en la congestión, lo que hay es una disminución del flujo de salida. Este en general es un proceso pasivo, porque aquí hay algo que está haciendo que la sangre, el drenado venoso disminuya. Por ejemplo, que puede ser una obstrucción del lecho venoso de drenado de ese órgano, puede ser local o puede ser una disminución en el drenaje generalizada, como ejemplo el de la insuficiencia cardíaca que hablamos hoy. Si los ventrículos bombean menos, retrógradamente el lecho venoso se congestiona, se llena de sangre en mayor cantidad. Muchas veces se confunden estos términos y en general cuando uno ve aumento del volumen de sangre en un lecho vascular de un órgano, de un tejido, o cuando lo ve en un corte histológico, uno dice el tejido está congestivo, pero hay que recordar que en realidad habría que usar las dos terminologías. El tejido tiene hiperemia si el proceso fue por un aumento de la entrada de flujo y ahora sí el tejido está congestionado o congestivo si es una disminución del drenaje de sangre. Es una distinción que tiene que ver con el mecanismo que lo produce. Aquí se ve un ejemplo de hiperemia. Miren el ojo que está en la parte superior izquierda, donde la parte blanca que corresponde a la esclerótica del ojo, que está recubierta por la conjuntiva, se ve de aspecto normal. Fíjense que se ve el recorrido de algunos vasitos, pero de manera muy tenue. En cambio, comparen con el ojo que está abajo a la derecha, en donde los vasos más superficiales, sobre todo los vasos de la conjuntiva, del ojo, están muy llenos de sangre, están con hiperemia y por lo tanto su recorrido se ve con mucho más detalle porque ha aumentado el espesor de esos vasos debido a el mayor contenido sanguíneo. Fíjense que no se ve extravasación, no se ven manchas de sangre afuera de los vasos. En otra diapositiva lo vamos a comparar con el caso en el que hubo una hemorragia a nivel del ojo. En este caso, el ojo está con hiperemia porque la sangre sigue adentro de los vasos. Entonces lo que se ve, el enrojecimiento que se produce, es producto de el mayor volumen de los vasos sanguíneos, pero sin pérdida por hemorragia, por lo menos hasta este nivel. En los dos procesos, en la hiperemia y en la congestión, hay aumento de la cantidad de sangre en el lecho vascular de un tejido de un órgano. Pero si es por hiperemia, ese aumento, como la sangre que llega está oxigenada porque es sangre arterial,
se suele ver más enrojecido el órgano o el tejido. En cambio, si el proceso es por congestión, que es un menor drenaje venoso, la sangre que está retenida en el lecho vascular suele tener un color más rojo azulado debido a que bajó la tensión de oxígeno porque esa sangre ya ha perdido parte de su oxígeno hacia las células. En el caso de la congestión, que es por menor drenaje venoso, suele haber siempre un aumento de presión capilar suficiente como para producir edema. En la parte inferior se ven cortes de hígado donde se ve congestión. Fíjense que en el de la izquierda se ve como un puntillado rojo, que no son hemorragias, corresponde a una dilatación de las venas centrales del lobulillo hepático y de los sinusoides adyacentes debido a que hay menos drenaje de sangre desde el hígado porque este paciente tiene una insuficiencia cardíaca. En el caso de la derecha se ve otra foto de un preparado de hígado de otro individuo con insuficiencia cardíaca en la cual el drenaje venoso está disminuido y bueno, y de nuevo vemos esa hiperemia. Recuerden que el tejido hepático normal se ve de un color homogéneo, no se ve ese puntillado rojo. Y aquí lo vemos a nivel microscópico. Comparen a la izquierda un corte de hígado normal, donde se ven bien los hepatocitos, que están marcados con una H, y los sinusoides que rodean, que son los capilares que rodean a esos hepatocitos, están marcados con una S, los núcleos de las células endoteliales, como para que vean que esos son vasos sanguíneos. Compárenlo con el corte de la derecha de un hígado que tiene congestión. Este tipo de congestión se dice que es centrilobulillar porque comienza en la parte central del lobulillo, pero por ahora de eso no nos preocupemos. ¿Qué vemos? Y donde están marcados con letras A se ven los sinusoides, los capilares, muy dilatados, compárenlo con el tamaño de los capilares del corte de la izquierda, se ven muy dilatados. Incluso el que está en la A de la parte inferior, fíjense que tiene un montón de eritrocitos en su interior. De esa manera me doy cuenta que son sinusoides, aparte de verles a una magnificación mayor el aspecto de las células epiteliales de que son el endotelio. Y a su vez se ve, donde está marcado con una B, que los tabiques de hepatocitos, o sea, las filas de hepatocitos que están entre los sinusoides, están atrofiados parcialmente, porque el mayor volumen de sangre en los sinusoides comprime esos hepatocitos y de esa manera desencadena un proceso de atrofia por presión. Comparen entonces el ancho de esos tabiques marcados con B con el ancho de otros tabiques que están en otra zona más alejada de la zona congestiva, por ejemplo los que están abajo a la izquierda del corte, donde ese proceso de atrofia no se ha producido. El próximo grupo de trastornos hemodinámicos y trombóticos corresponden a los mecanismos de hemorragia y de trombosis. La hemorragia se define como un escape de sangre desde el sistema vascular hacia los tejidos circundantes o hacia el exterior del cuerpo. Por ejemplo, si hay un traumatismo, una lesión traumática de un órgano o de un tejido, se va a producir la ruptura de vasos sanguíneos y eso va a producir una hemorragia. También puede ocurrir en caso de infecciones donde el agente infeccioso, por ejemplo la bacteria, produzca un daño tisular, produzca la destrucción de porciones del tejido que va a involucrar también a los vasos sanguíneos y por lo tanto va a producir hemorragia. También se puede producir hemorragia en forma secundaria a un aumento grave de la presión arterial. También puede ocurrir que los vasos se rompan, que haya fragilidad vascular intrínseca. Entonces, puede ser un mecanismo innato de fragilidad vascular, por ejemplo, colágenopatías, enfermedades del colágeno, en las cuales hay una disminución de la cantidad de colágeno normal en las paredes vasculares y eso hace que los vasos sanguíneos sean más débiles. O también puede ser un mecanismo de fragilidad vascular adquirido, por ejemplo, si hay enfermedades
inflamatorias de los vasos, como en el caso de la vasculitis, que los dañan, que los hacen más frágiles. Y por último, los defectos en la hemostasia. Recordemos que normalmente el endotelio está disminuyendo la capacidad, o sea, la frecuencia con la que ocurren trombos. Ahora, si el individuo tiene deficiencias en factores de coagulación, por ejemplo, o deficiencias en los mecanismos de la hemostasia, puede ser que pequeñas lesiones que hubieran sido tapadas por esos coágulos en forma normal, se exacerben, no puedan ser contrarrestadas por una hemostasia normal y el individuo tenga un exceso de sangrado, que es lo que llamamos hemorragia. Acá se ve un ejemplo. Hace un ratito vimos la hiperemia, en la foto que está abajo a la derecha, donde se ve el recorrido de los vasos de la conjuntiva de un ojo que están aumentados de tamaño. Y en la foto de arriba a la izquierda vemos el caso de una hemorragia, en este caso subconjuntival, o sea, en vasos que están por debajo de la conjuntiva. Comparen con la foto de abajo. En la foto de la hemorragia se ve una mancha rojiza, que es la sangre coleccionada en ese espacio, pero no se ve el recorrido de los vasos sanguíneos, porque la sangre está fuera de los vasos. En cambio, en el caso de la hiperemia, se ve enrojecido, pero se ve el recorrido de los vasos porque la sangre todavía está retenida adentro del vaso. Hay más cantidad de sangre, pero está dentro del espacio vascular. En cambio, en la hemorragia, como salió de adentro de los vasos y se desparramó en forma homogénea por todos lados, lo que se ve es una mancha roja sin ver el recorrido de los vasos. Aquí vemos otros ejemplos de hemorragias. Miren el de arriba a la derecha, se ven pequeñas hemorragias puntiformes, que en este caso por el tamaño que tienen se llaman petequias. Después vamos a hacer una clasificación. Ahí están marcadas con las flechas, que son estas petequias periorbitales, porque están todo alrededor de la órbita del ojo. No son pecas o manchas normales en la piel de ese individuo, son pequeñas hemorragias puntiformes. Después vemos abajo a la izquierda, en la foto A, eso es un intestino, un colon abierto, y la superficie que estamos viendo es la superficie de la mucosa, y se ve una multitud de hemorragias puntiformes que en este caso fueron causadas por una trombocitopenia. O sea, el individuo tenía menor cantidad de plaquetas, una disminución patológica en el número de plaquetas, entonces pequeñas lesiones en el intestino que normalmente hubieran sido rápidamente contrarrestadas con una hemostasia y evitar la extravasación, no pueden taparse, por decirlo así, por falta de plaquetas, y entonces se manifiestan como pequeñas hemorragias. Y en el corte de la derecha, que es un corte frontal de cerebro, se ve una hemorragia intracerebral, que en este caso fue fatal, y la pueden ver arriba a la izquierda de manera muy clara, donde ya no se ve la sangre fluida, se ve un acúmulo enorme que corresponde a un coágulo. La sangre aquí ya se ha coagulado. Cuando la masa de sangre, que ya generalmente se ha coagulado, se ha acumulado en un tejido blando o en una cavidad corporal, le llamamos hematoma. O sea, la hemorragia es el proceso, el hematoma es la consecuencia. Puede ser que los hematomas sean poco importantes, por ejemplo, si se me produce un hematoma subcutáneo pequeño después de alguna lesión pequeña en la piel, por ejemplo, me golpeé, me rocé, me raspé y hubo un pequeño derrame en el espacio subcutáneo. Fíjense que acá no estoy hablando de un corte en donde realmente el individuo sangra, se ve sangre en la superficie de la piel. Estoy hablando de una lesión que dañó vasos sanguíneos de la piel o subcutáneos, pero que no ha roto completamente la epidermis y por lo tanto la sangre quedó retenida en el tejido. Entonces yo veo un moretón en esencia. Ahora, si los hematomas son más grandes
y se producen en espacios que son cerrados y por lo tanto por una ocupación de espacio comprimen estructuras adyacentes, pueden ser muy peligrosos e incluso mortales. El ejemplo que vimos recién en la diapositiva anterior de un hematoma intracerebral. También tenemos un poco de terminología que describe algunas hemorragias. Si hablamos de hemorragias muy pequeñas, puntiformes, de hasta 2 milímetros de diámetro en piel, mucosas o serosas, a eso le llamamos petequias, que se ven como en la diapositiva que vimos hoy de las petequias, esas periorbitales en el individuo que estaba fotografiado. Si las hemorragias siguen siendo pequeñas, pero son un poco de mayor diámetro las manchas, hasta 1 centímetro, y son en piel, mucosas o serosas, les llamamos púrpuras. Y después, si los hematomas productos de la hemorragia son más grandes, por ejemplo, más grandes de 2 centímetros, ya hablamos de una equimosis. A su vez, en todo lugar donde se acumule sangre en el tejido extravascular, va a quedar retenida la hemoglobina. Recuerden que los glóbulos rojos que salen del vaso por la hemorragia no vuelven hacia el vaso, mueren en ese lugar y por lo tanto la hemoglobina es degradada por los macrófagos en ese lugar y al comienzo del hematoma lo vemos rojo azulado porque la hemoglobina está desoxigenada y entonces tiene un color más azulado, y a medida que esa hemoglobina va siendo catabolizada por los macrófagos, vemos el color migrar hacia un color más verdoso, que ese corresponde a la acumulación de bilirrubina en el lugar, y finalmente cuando esa bilirrubina se va eliminando y queda el depósito de hierro en el espacio extravascular, formando hemosiderina, el hematoma va migrando a un color amarronado. Entonces, por eso los hematomas, por ejemplo, los que se ven en la piel o el tejido subcutáneo, a los que podemos acceder a su exploración desde afuera sin hacer ningún corte ni nada, vemos que van cambiando de color. Primero rojizos, después más verdosos cuando hay bilirrubina y finalmente más amarronados cuando queda hemosiderina, hasta que terminan reabsorbiéndose completamente. Acá se ve un ejemplo de equimosis, o sea, un hematoma en la piel, que se puede ver, en este caso, violáceo en la zona central y las zonas periféricas ya están más amarronadas. Abajo tienen los colores como van evolucionando en función de el tiempo que ha transcurrido a partir de que se produjo ese hematoma. Y en esta se ven esquemas de hemorragias con los hematomas consecuentes dentro de la cavidad craneal. Depende de en qué lugar se ha roto el vaso sanguíneo, va a ser donde se colecciona la sangre. Por ejemplo, del lado izquierdo, si los vasos sanguíneos que se rompen, por ejemplo, por un traumatismo, ven ahí que hay una fractura de cráneo, corresponden a vasos que están por afuera de la dura madre, o sea, entre la dura madre y los huesos del cráneo, la sangre se colecciona por encima de la dura madre. Entonces se llama un hematoma epidural, porque está por arriba de la dura madre. En cambio, si los vasitos que se rompen son vasos que están a la altura del aracnoides, o sea, por debajo de la dura madre, y ahí en general suele ser sangre venosa, porque ahí hay muchos vasos venosos, el hematoma que se forma se llama subdural, porque está por debajo de la dura madre. En ese caso, en los hematomas subdurales, generalmente la sangre se colecciona de tal manera que separa a la dura madre de la aracnoides, que normalmente están unidas. Entonces ese espacio subdural era lo que los médicos llaman un espacio virtual, porque no existe hasta que hay algo que ocupa el lugar y lo genera. Obviamente cualquiera de estos dos son problemáticos porque pueden comprimir, como se ve ahí gráficamente, el tejido cerebral y producir daño extenso. Por eso es que muchas veces lo que hay que hacer es aliviar la presión haciendo un orificio en el hueso del cráneo para permitir que la sangre salga y de esa manera aliviar la presión. Igual esto lo vamos a ver con mucho más detalle cuando veamos patologías del sistema nervioso.
Aquí hay otro ejemplo donde les muestra lo mismo que hoy, un hematoma epidural, es más, se ve ahí un pequeño vaso roto del lado izquierdo que drenó sangre arterial por encima de la dura madre, y un hematoma subdural en el caso de la derecha. Y además se ve abajo lo que se llama un hematoma intracerebral, cuando en lugar de ser un vaso que está a nivel de las coberturas del cerebro, que serían las meninges, el que se rompe es un vaso de la circulación cerebral. Bueno, la colección de sangre es adentro del cerebro. Acá se ven dos casos de imágenes, una tomografía computada en el panel A y una resonancia en el panel B, donde se investigan hematomas tipo subdural bilateral. Fíjense en el de la izquierda, que aunque no seamos expertos en imágenes, se puede ver la zona donde está el hematoma. La tomografía de la izquierda, o sea la A, es un corte que está visto desde arriba, o sea que la parte superior del dibujo sería lo frontal, la parte inferior del dibujo sería lo dorsal en el individuo. En cambio, en el B es un corte tipo coronal, que está visto desde atrás. Entonces tenemos los dos hematomas subdurales marcados por las líneas de flecha. Nosotros no vamos a ver con gran detalle análisis de imágenes en este curso, pero cuando las imágenes son claras y a su vez están sacadas de fuentes confiables, yo se las pongo como para que tengan una idea de cómo se ven estas lesiones que vamos a ir estudiando. Otro ejemplo donde acá se ve el órgano extraído durante una autopsia, a la izquierda en un corte que es transversal del cerebro visto desde arriba, se ve un hematoma subdural con la sangre todavía adherida a la dura madre, y en el de la izquierda, perdón, en el corte de la derecha, el B, que es un corte frontal, se puede ver no ya el hematoma, sino la compresión que quedó en el tejido cerebral por la presencia del hematoma cuando el cráneo estaba intacto. También se ve acá una foto y abajo un esquema a la derecha de una hemorragia con colección de sangre en el espacio pericárdico. Entonces, en este caso, en la foto de la izquierda se ve la sangre ya coagulada y el pericardio se abrió durante la autopsia para poder ver esa colección de sangre. En el de la derecha hay un esquema de cómo sería este acúmulo de sangre en el pericardio. Recuerden que el pericardio tiene una capa visceral que está adherida al corazón y una capa parietal que está más afuera, y entre las dos está el espacio pericárdico. Ese espacio tiene una cantidad muy pequeña de líquido pericárdico. Si hay un vaso sanguíneo que se rompe y ocurre una hemorragia hacia el espacio pericárdico, bueno, se forma un hematoma como este. El problema que puede tener esto es que como el pericardio, si bien es flexible, tiene un cierto límite, si se acumula mucha sangre en ese espacio pericárdico, eso lo que hace es limitar la capacidad del corazón de recibir sangre en los ventrículos. Porque imagínense, si ustedes tienen un ventrículo que se tiene que dilatar por la llegada de sangre, pero del lado de afuera de la pared, parte del espacio que ese ventrículo tendría que ocupar cuando se dilata está ocupado por sangre, entonces le limitamos la capacidad de expandirse. Y eso puede generar una insuficiencia cardíaca. El otro trastorno que vamos a ver es el de la trombosis. La trombosis se define como la formación de una masa sólida, o sea, un trombo, dentro de un vaso sanguíneo. Y el trombo, en esencia, es un coágulo intravascular, o sea que está compuesto por las mismas estructuras que veíamos cuando vimos la hemostasia. Es una red de fibrina con plaquetas y otros elementos de la sangre atrapados, formando una masa sólida. ¿Por qué se puede producir un trombo? Bueno, hay como tres grupos de causas. El primero, el más importante, es el que se llama lesión endotelial. Si las células endoteliales están lesionadas, se favorece la formación de un trombo. La otra corresponde a las alteraciones del flujo sanguíneo. Si el flujo sanguíneo es turbulento
o hay algún problema de marginación de las plaquetas y aumento de la posibilidad de que interactúen con el endotelio, eso favorece también la trombosis. Y el último es el mecanismo de hipercoagulabilidad, que es aquel en el que los mecanismos procoagulantes y anticoagulantes que habíamos visto cuando hablamos de hemostasia están desequilibrados y está favorecida la coagulación, ya sea porque hay un exceso de tendencia a coagular o al revés, una disminución en los mecanismos anticoagulantes. Bueno, esta tríada de mecanismos que pueden llevar a la trombosis la pueden encontrar con el nombre de tríada de Virchow. Vamos a ver un poco cada uno de esas causas. Aquí se ven ejemplos de imágenes. En el de la izquierda es un corte histológico donde se ve un trombo adentro de un vaso sanguíneo. Fíjense con las flechas está marcada la lámina elástica del vaso. Entonces, más o menos si siguen el contorno de lo que está delineado con las flechas, sería donde debería estar la luz verdadera del vaso, que acá no se ve porque está completamente ocupada por el trombo que la ocluyó. Este trombo está parcialmente recanalizado. No se ve a esta magnificación con mucho detalle, pero piensen como si hubiera pequeños orificios en el trombo. O sea que en algún momento de su formación el trombo fue evolucionando y empezaron a aparecer como pequeños túneles por adentro del trombo por el que todavía pasaba un poco de sangre. Eso se llama la recanalización. Después lo vamos a ver en otra diapositiva. Y en el de la derecha se ve claramente un trombo que se formó en una vena de las piernas, por ejemplo en la vena femoral. En este caso la vena femoral fue abierta después de extraerla para que se viera la luz y el trombo que estaba ocupando espacio dentro de esa luz. Aquí se ve un trombo en una arteria coronaria, en este caso es la coronaria descendente anterior, que de nuevo está abierta a propósito para que se vea la luz de la arteria y dentro de la luz, ocupando espacio, el trombo. Este es uno de los casos que puede generar un infarto de miocardio. Después lo vamos a ver con detalle en otra presentación. Pero claramente si hay una masa sólida que está ocupando el espacio de la luz del vaso, por ahí no puede pasar sangre. Entonces toda la porción de tejido cardíaco que estaba irrigada por este vaso, de golpe se queda sin sangre y tiene hipoxia y puede tener un infarto si el trombo se mantiene en el tiempo. Después vamos a hablar de eso. Pueden aparecer en cualquier lugar del sistema cardiovascular los trombos, o incluso dentro de las cavidades cardíacas. En las válvulas cardíacas se puede agregar el trombo en la válvula cardíaca, en las arterias, en las venas o en los capilares. Entonces ahí tienen un ejemplo a la derecha de un trombo que originalmente se había formado en las venas profundas de la pierna. Se soltó de ahí, o se soltó una porción de ese trombo empezó a viajar por la circulación y terminó enclavado en una rama de la arteria pulmonar. Cuando parte del trombo se suelta o el trombo entero se suelta y empieza a viajar por el sistema cardiovascular, cuando se enclava en otro lugar, cuando se atranca, decimos que eso ocurrió una embolia. De esto vamos a hablar un poco después. ¿Por qué fue a parar a la circulación pulmonar viniendo de las piernas? Y porque si se formó en una vena de las piernas y se soltó, o se rompió y se cortó un pedazo, la circulación de ahí en más cada vez es hacia venas de mayor calibre. Si vino de las piernas va a terminar en la vena cava inferior, que es más grande que cualquier vena de las piernas, va a entrar a la aurícula derecha, que es una cavidad grande, de ahí va a ir al ventrículo derecho, más grande todavía. El ventrículo derecho lo va a expulsar a través del tronco de la arteria pulmonar, que es un vaso bastante grande, y ahí puede tomar cualquiera de las dos ramas, hacia el pulmón derecho o hacia el pulmón izquierdo. Bueno, va a empezar a entrar por la rama de la arteria pulmonar de un cierto pulmón,
que se va a ir ramificando, cada vez se va a encontrar con vasos de menor calibre hasta que cuando llegue un calibre más o menos del diámetro del trombo, el trombo se enclava. Por eso generalmente los trombos que proceden de las piernas terminan enclavados en algún lugar de la circulación pulmonar. El primero de los mecanismos entonces que favorece la trombosis corresponde a la lesión endotelial. Dijimos que es el más importante porque es el más frecuente. Entonces, ¿qué ocurre? Frente a cualquier cosa que agreda al endotelio, por ejemplo, hipertensión arterial, ateroesclerosis, que la vamos a ver en otra presentación, pero consiste en una lesión inflamatoria crónica en la pared del vaso por depósito de lípidos en el subendotelio. Un flujo sanguíneo turbulento que por fuerzas anómalas daña al endotelio, o toxinas bacterianas, por ejemplo, que dañan las células endoteliales. Entonces, si se lesiona el endotelio, se queda al descubierto el colágeno subendotelial y otros activadores de las plaquetas como el factor tisular, y eso genera la producción del trombo. No necesita haber denudación del endotelio, no necesita eliminarse el endotelio. Con que el endotelio esté alterado por alguno de los factores que vimos arriba, aunque no se pierda, no se rompan y se denuden las células, si el endotelio cambia su patrón desde el endotelio sano, antitrombótico, antiinflamatorio, pasa a un endotelio activado, estresado, que cambia la expresión de las proteínas de membrana, baja la producción de factores antitrombóticos y aumenta la producción de factores protrombóticos, entonces eso también favorece el trombo. Ejemplos, bueno, trombosis en las cavidades cardíacas con lesión del endocardio, cuando por ejemplo hay un infarto, esto lo vamos a ver en detalle en infarto, o una placa ateroesclerótica que se ha lesionado, que ha sufrido una ulceración. Después vamos a ver cuando hablemos de aterosclerosis que a veces las placas son estables, están ahí ocupando un poco de espacio pero no generan trombosis. Pero cuando se lesionan, exponen superficies protrombóticas a la sangre y se forma un trombo. O a veces, por ejemplo, cuando hay inflamación en los vasos sanguíneos y eso produce lesiones que pueden favorecer la trombosis. El ejemplo típico es la vasculitis, que es un grupo de enfermedades inflamatorias de los vasos sanguíneos. El otro mecanismo era la alteración del flujo sanguíneo, ya sea un flujo sanguíneo turbulento que altera las fuerzas a las que se ve sujeta el endotelio, o para el otro lado también la estasis, o sea, la disminución del flujo. ¿Qué ocurre? Cualquiera de estos dos mecanismos, más turbulencia o estasis, aumenta el contacto de las plaquetas con el endotelio y entonces aumenta la posibilidad de que las plaquetas se adhieran y empiecen a formar un trombo. Si pasan menos sangre por el vaso, si hay estasis, también se disminuye la dilución de los factores de coagulación que se puedan haber activado. Recuerden que uno de los mecanismos que evita que haya coagulación en cualquier momento es que el flujo de la sangre diluye los factores que se puedan haber activado en un punto determinado. Además, menos sangre se retrasa la llegada de los inhibidores de la coagulación, por ejemplo la antitrombina. Se permite la acumulación de los trombos. Si la sangre sigue circulando, se puede formar un trombo muy pequeño que a lo mejor sigue de largo y termina yéndose del órgano, del vaso donde estaba. En cambio, si el flujo es menor, se favorece que ese trombo se estacione en el lugar y crezca por mayor deposición de plaquetas. Bueno, la turbulencia es lo que favorece la activación de las células endoteliales, pasándolas del estado antitrombótico, antiinflamatorio, a ese otro que dijimos que es un estado protrombótico cuando bajan la expresión de factores anticoagulantes y empiezan a expresar los marcadores que le permiten a las plaquetas unirse. Y a su vez la turbulencia puede producir lesión endotelial en forma directa. Acá hay ejemplos. Bueno, lo mismo que veíamos hoy, placas ateromatosas ulceradas generan turbulencia. Entonces, no solo la placa ulcerada puede producir el trombo, sino la turbulencia generada por la placa favorece el trombo. O la aparición de aneurismas,
que son dilataciones anormales en la pared de las arterias. También lo vamos a ver cuando veamos sistema cardiovascular. Eso favorece la estasis y eso favorece la trombosis. O, por ejemplo, cuando hay un infarto de miocardio y no hay contracción de una porción del músculo cardíaco, la sangre que está circulando por ese músculo cardíaco que no se contrae, por los vasos sanguíneos que circulan por adentro de ese músculo que no se contrae, tiene estasis, tiene menor tendencia a moverse. O, por ejemplo, alteraciones a nivel de las válvulas cardíacas. Cuando las válvulas cardíacas sufren lesiones, eso produce turbulencia por la sangre que pasa y favorece la trombosis. O también puede ser que se haya dilatado una aurícula, por ejemplo, cuando hay arritmias del tipo de las fibrilaciones auriculares, que hacen que las aurículas no se contraigan adecuadamente. Esa dilatación favorece la estasis, favorece que se estanque sangre en las aurículas. O algunas alteraciones tipo la que veíamos en la anemia falciforme o drepanocítica, que los eritrocitos, cuando había baja presión de oxígeno, la hemoglobina S polimerizaba. Eso puede favorecer la obstrucción de pequeños vasos por esos eritrocitos y eso me va a producir estasis que va a favorecer la trombosis. Bueno, y el último mecanismo, que es menos frecuente que los anteriores, corresponde a lo que se llama hipercoagulabilidad, que es una alteración en las vías de la coagulación que predispone a la formación de trombos. Puede ser primaria, o sea, el individuo ya nace con los genes que le producen esta enfermedad. Entonces puede haber un déficit primario de antitrombina 3, que era uno de los factores anticoagulantes, era uno de los que luchaban contra la hemostasia. Puede haber defectos a nivel de la fibrinólisis, o sea, deficiencia en la activación de la trombina, de la plasmina, por ejemplo, o el déficit de otras proteínas anticoagulantes. O puede ser adquirida, que esto es más común. Por ejemplo, dentro de estos, lo más común es la inmovilización por reposo. Un paciente que está acostado en una cama en forma crónica, por ejemplo, por varias semanas, si no mueve las piernas, favorece la estasis a nivel de la circulación de los miembros inferiores y eso favorece la trombosis. Bueno, infarto de miocardio también, porque el miocardio no se contrae, como ya vimos, tumores de tipo canceroso que pueden alterar la circulación en los órganos, o válvulas cardíacas artificiales, prostéticas, que por más buenas que sean, la superficie que tienen esas válvulas siempre es protrombótica, porque la sangre cuando pasa por ahí sufre una fuerza que no es la normal, porque está deslizándose sobre una superficie que no es fisiológica. Bueno, y otros más como están puestos ahí abajo. ¿Qué puede ocurrir con el trombo? Entonces aquí vemos una vena ilíaca, que es una de las grandes venas que drena la pierna, en donde ha ocurrido un trombo puntual en un lugar. Ese trombo puede lo que se llama propagarse, quiere decir que empieza a crecer por mayor formación de trombos en forma anterógrada hacia arriba, hacia la vena cava inferior y de ahí en dirección hacia el corazón. El trombo puede organizarse y recanalizarse, como veíamos hoy en una figura. Si el trombo permanece un tiempo en ese lugar, puede ocurrir que haya pequeñas zonas de fibrinólisis en donde se generen túneles u orificios que permitan que algo de sangre continúe su camino, mucho menos que lo de hoy. Y si pasa un tiempo, el trombo puede organizarse, que quiere decir que termina incorporado a la pared del vaso. Se genera una nueva capa de tejido normal por encima de ese trombo, que queda como sepultado por debajo de una nueva pared del vaso. O si el trombo se suelta y viene de una vena, va a ir a parar a la circulación pulmonar, como hablábamos hoy, sobre todo los trombos de las venas profundas de las piernas.
Cuando se sueltan, viajan a venas cada vez mayor calibre, aurícula derecha, perdón, ventrículo derecho, arteria pulmonar, entran a la circulación pulmonar y ahí con seguridad, como después los vasos empiezan a reducirse de diámetro, en algún lugar se va a impactar y se va a quedar. O, el mejor de los casos, el trombo se resuelve, se disgrega y por fibrinólisis se elimina y el vaso vuelve a su estado normal. Bueno, aquí tienen en un cuadro algún resumen de lo que estuvimos viendo recién. Aquí se ve un corte de una arteria coronaria con un trombo que está parcialmente recanalizado. Fíjense que se ven tres luces que están marcadas con un asterisco, mientras que la parte central de la luz de la arteria continúa ocluida por el trombo. En esta hay un poco de características de los trombos según si se han producido en una arteria o se han producido en una vena, o sea, si son trombos arteriales o venosos. Esta tiene bastante información, tal vez lo más importante que se acuerdan es que de los trombos arteriales hay sitios que son más frecuentes en los donde ocurran. Por ejemplo, las arterias coronarias, la circulación cerebral y las arterias femorales. En cambio, en los trombos venosos, la gran mayoría de las veces, ven más o menos el 90% de los casos, se producen en las venas de los miembros inferiores. Aquí entonces se ven ejemplos de pacientes con trombosis venosa profunda del miembro inferior. Venosa profunda quiere decir que es un trombo en una vena y de cuáles, de las que se llaman venas profundas de las piernas. Recuerden que la circulación venosa en las piernas hay una que es más profunda y una que es más superficial. En general se dan las más profundas, quiere decir que están más cerca del hueso. En este caso se ve en el individuo que está acostado a la izquierda, fíjense la pierna izquierda hinchada, compárenla con la derecha. Y también se ve una dilatación de las venas superficiales porque todo el drenaje venoso de la pierna está disminuido. Ven que se ve como un reticulado fino en la piel de ese individuo. Y bueno, el de la derecha, el paciente de la derecha, claramente se ve la pierna izquierda muy hinchada comparada con la derecha debido a la sangre retenida en la circulación de la pierna debido al trombo que está ocluyendo la salida. ¿Por qué se dan más frecuentemente en las piernas? Y porque las piernas es el sitio donde la presión venosa es más alta cuando el individuo está parado. Piensen en el campo gravitatorio, a la sangre le cuesta mucho más retornar desde, por ejemplo, la pierna hacia arriba en contra del campo gravitatorio hacia el corazón, que lo que le cuesta retornar, por ejemplo, desde la cabeza hacia el corazón, que la sangre va a favor del campo gravitatorio por las venas. Entonces, el hecho de que las venas profundas de las piernas tengan las presiones mayores, favorece a que la sangre quede más estacionada en esos lechos y que a su vez las presiones capilares sean mayores. Entonces, por eso los edemas generalizados la mayoría de las veces comienzan por las piernas, porque es el lugar donde normalmente las presiones son más altas, y los trombos también tienen más posibilidad de ocurrir en las venas de las piernas debido a que son las venas que tienen el peor retorno venoso hacia el corazón, simplemente porque la sangre tiene que circular en contra del campo gravitatorio.